A partir de esa hora, por Luz TV Santiago, te invita a disfrutar de la Escuela Dominical por las Casas, junto a los pastores David y Yemilillén de Abello. Bienvenidos. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Vamos entonces a la enseñanza correspondiente al día de hoy. Quiero que por favor se ubiquen en sus Biblias en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y vamos a ubicarnos, a enfocarnos en el versículo 11 y en adelante. Allí se encuentra la enseñanza de hoy, que tiene como título: Aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Y vamos a leer la palabra entonces con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Tremenda enseñanza que nos da hoy el Señor a través de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable en este día nuestras vidas conforme a la necesidad de nuestros corazones. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque tu mano poderosa nos sostiene hasta ahora. Gracias por todo lo bueno. Gracias por darnos tu bendición. Gracias por acompañarnos en este día. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Queremos que puedas ministrarnos, Señor, a todos los que nos acompañan, los que están conectados con nosotros en las redes sociales y todos aquellos que estamos hoy presentes. Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús. Reprendemos al diablo y los demonios. Todo espíritu inmundo y fuerza contraria ahora sea atada, amarrada por el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La enseñanza entonces: aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Hemos leído en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32, donde habla acerca del hijo pródigo y de lo que ocurrió con un padre y dos hijos. Uno que pide que su padre le dé la herencia que le corresponde, y efectivamente su padre se la dio. Él sale, malgasta todo y comienza a vivir entonces un trago amargo. Comienza a ver que está fuera de una cobertura, y vemos pues que la historia de este joven es que se va hasta lo peor, hasta estar allí rodeado de animales y ansiar comer lo que los animales estaban comiendo. Yo creo que eso es lo peor, eso es lo más bajo para un hombre, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad, cuando hay una situación crítica, no queda otra. Y muchas veces el hombre tiene que llegar hasta esa condición para entonces recapacitar. Pero Dios hoy hace una alerta, una advertencia para que nosotros nos detengamos hoy a tiempo y no lleguemos hacia esa condición. Dice la introducción de esta enseñanza: Jehová es nuestro ayudador en los momentos difíciles. Cuando caes, Él te vuelve a levantar para que sigas luchando, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hay una promesa de Dios para nosotros. Dice que si 7 veces cae el justo, Dios lo vuelve a levantar esas 7 veces. Pero quiero hacer una salvedad aquí con esta enseñanza, porque aunque la promesa está, hay gente que se justifica y entonces quieren pecar hoy y quieren pecar mañana y vuelven a pedir perdón. Entonces caen en una rutina. Y también dice la Biblia que si pecaremos deliberadamente, no quedará para nosotros más sacrificio. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estar queriendo caer intencionalmente, porque para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la enseñanza, para cuidarnos, para no caer. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero hay casos de casos. Hay gente, hemos conocido hombres, mujeres de Dios que han luchado por serle fiel a Dios. Sin embargo, se han enfrentado a situaciones difíciles, situaciones que son fuertes para ellos, entre el tema familiar, matrimoniales. Hay muchas razones por las cuales estos justos de Dios, estos varones, estas varonas,
han caído. Y ahí, aunque no han querido pasar por esa situación, entonces ellos claman a Dios y Dios los vuelve a levantar. Y de eso se trata, de que aquellos que viven y practican la justicia de Dios todos los días, aquellos que viven aferrados a Dios, pero que tienen que enfrentarse a situaciones en las cuales muchos han doblado su rodilla, han caído, pero ahí está el Señor siempre para levantar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el corazón, Dios ve la actitud, Dios ve la condición de ese hombre o de esa mujer que ha querido serle fiel, y aunque se ha enfrentado a situaciones, ellos se han mantenido. Y bueno, llega el momento donde caen y el Señor vuelve a levantar. Pero no es ese que cae porque quiere caer, y cae esta semana y cae la próxima semana y todo el tiempo está cayendo y no se produce en él o en ella ningún temor. Entonces algo no está bien en ese hombre o en esa mujer. Vamos a estudiar 3 puntos que nos da esta enseñanza que se está estudiando hoy en nuestras iglesias Luz del Mundo. Y los 3 puntos son los siguientes. Número 1, ¿qué debe hacer el justo cuando cae? Importante que entendamos nosotros qué hacer cuando caemos. Hay gente que queda atrapada y el enemigo lo atrapa cuando en alguna oportunidad de repente cae, le falla a Dios, no sabe qué hacer. Y déjeme decirle que cuando usted le falla a Dios, enseguida el primero que te viene a atacar es el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Y sabe por qué? Porque a él le interesa que tú te quedes allí cuando caíste, que quedes allí en el suelo y que no te levantes más. Y lo primero que viene a hacer es acusarte. Lo primero que viene a hacer es a decirte que ya no hay más esperanza. Lo primero que viene a hacer es a decirte, y aquí no te levantas, porque ¿con qué cara te vas a levantar? Ahora bien, ¿qué debe hacer el justo cuando cae? Número 1, volver en sí. Escuche bien, volver en sí. Siempre, después que una persona le falla a Dios y cae en alguna situación, en algún pecado, viene una reflexión, aunque usted no lo crea. Esa persona, ese hombre o esa mujer, ese joven, va a reflexionar, porque así lo hizo este joven también en esta parábola que el Señor nos enseña en Lucas capítulo 15. Dice que él, volviendo en sí, hay un momento donde vas a volver en sí. Porque aunque el diablo te acuse, aunque el diablo quiera que tú te mantengas allí, hay un momento donde tú vas a reflexionar y te vas a dar cuenta de lo que hiciste. Te vas a dar cuenta que lo que hiciste estuvo mal. Ha pasado. Hay mucha gente, de repente, parejas que le son infiel a su cónyuge, y cuando vuelven en sí se dan cuenta que, wow, ¿qué hice? ¿Qué hice con tantos años de matrimonio? ¿Qué hice con la relación familiar? ¿Qué hice? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces hay una reflexión. Y el hijo pródigo dice que volvió en sí. Entonces, ¿qué hace el justo cuando cae? ¿O qué debe hacer? Número 1, volver en sí. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 17 y 18, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre y le diré lo que pasó. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, los justos, los que vivimos por Dios, la Biblia dice que la carne es débil. El Señor oró por los discípulos diciendo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, solo te pido que los guarde de él. También el Señor advirtió a los discípulos de que en el mundo tendréis aflicciones. Pablo habla de un aguijón. Pablo habla de los sufrimientos y de los padecimientos de la carne. Y bueno,
vemos nosotros en la historia de los discípulos cómo muchos se enfrentaron a situaciones adversas, que no es fácil, pero de repente en algún momento hoy podemos decir: Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús cuando Jesús más lo necesitaba. Sí, porque humanamente fallamos. Y puede haber un momento donde usted pasa también por esa situación y cae. Pero lo importante no es que usted caiga, sino que usted se levante. Lo importante es que Pedro negó a Jesús, pero no se quedó allí, sino que después volvió en sí. Y Pedro dijo: ¿qué hice? Y entonces se produjo allí en él un quebrantamiento, y dice que lloró amargamente, porque entendió lo que había hecho, entendió que había cometido una falta, entendió que había abandonado a Jesús, que le había fallado a Jesús, y volvió en sí nuevamente y reflexionó. Entonces dice que después vemos a Pedro, que fue el que más se aferró. Vemos que fue el primero que se levantó. Vemos que fue lleno del Espíritu Santo. Vemos entonces que Pedro ahora se lanza un discurso, y son muchos los que vienen a los pies de Jesús. ¿Qué debe hacer el justo cuando cae? Volver en sí. ¿Qué más? Reconocer su error. ¿Qué debe hacer? Reconocer su error. Hay gente que en medio de una situación caen y hacen como los gatos. Quieren echarle tierra y quieren tapar lo que hicieron. Pero una de las cosas que tienen los justos y que hacemos nosotros es: si yo fallo, yo reconozco mi error enseguida. Este joven reconoció. Él dijo: Padre, he pecado. He pecado. Y yo no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que yo merezco. Reconoció su falta, reconoció su pecado. ¿Eres tú de esos que reconoce? ¿Eres tú de esos que cuando cae reconoce que cayó? ¿O eres de esos que tapas y aparentas y dices: no, es que yo estoy bien, es que son los demás? Y no reconocemos cuál es nuestra condición delante de Dios. Déjeme decirle que un justo reconoce su falta. Un justo, a la hora de aceptar una corrección, una disciplina, lo acepta en silencio, porque reconoce que hizo mal. Y de eso justo estamos hablando, de esas personas que reconocen. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser salvos, porque aman a Dios de verdad, porque son gente que entienden que ellos tienen que aprender, o que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Entonces, el justo vuelve en sí, reconoce su pecado y su error. ¿Qué más? ¿Qué debe hacer el justo cuando cae? Dice: arrojar de ti lo que está impidiendo que te acerques a Dios. ¿Qué debo hacer yo cuando caigo? Bueno, si fue una causa que yo sé que no me conviene, hasta ahí yo vuelvo a hacer eso. Si yo caí porque anduve con un amigo, con una amiga que me influenciaba, que me atormentaba y que me decía y que me hablaba y que mira, entonces yo tengo que entender que ya esa persona no me conviene. Yo tengo que entender que tengo que apartarme de esa persona, porque para mí fue un mal. Me influenció. El diablo lo usó para sacarme y apartarme de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Apartarme de esa persona. En el libro de Marcos, acompáñeme por favor al libro de Marcos, vamos a buscarlo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ubíquese en el versículo 17 y 18. Marcos
Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 17 y 18. Ahí dice: y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús hizo un llamado, y cuando él llamó a estos que iba a convertir en sus discípulos, dijo que ellos enseguida, dejando sus redes, le siguieron. Ocurría algo, había un plan de Dios. Había un plan de Dios para estos hombres que Dios llamó, porque el Señor quería convertirlos en sus discípulos. Y eso significa que el Señor tenía que hacer un trabajo especial con ellos. Según la historia que nosotros vemos en la Biblia, después que Jesús llama a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacob, a todos los que él formó, nunca se apartó de él, sino que estuvo siempre con ellos. Estuvo siempre a su lado. Comía con ellos, dormía con ellos, caminaba, viajaba con ellos. De manera que aquí, si vemos nosotros, ellos no podían hacer el trabajo con Jesús y estando también en el mar pescando. Hay llamados que Dios hace, y ese llamado incluye que tú sigas y te dediques a Jesús en su totalidad. No te voy a decir que siempre es así, pero cuando Dios nos llama a trabajar en su obra a tiempo completo, entonces hay que dejar y soltar todo lo demás. Hay gente hoy que no haya que hacer, están en 3 y 2, se esfuerzan más. Hay una lucha en su corazón, en su vida, porque no quieren soltar aquello que les está alejando. No dan al 100 para Dios, no rinden al 100 para Dios. Se están perdiendo inclusive la bendición que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque no terminan de soltar las redes. No terminan de soltar eso que te está alejando de Dios en el llamado que Dios te ha hecho. Entonces, cuando hay algo que me aleja de Dios, yo tengo que soltarlo y que se vaya. Si es una amistad, tengo que soltarla. Si es un trabajo, tengo que soltarlo. Si es un objeto, tengo que soltarlo, porque eso me está afectando en mi relación con Dios. El Señor se encargará de darme lo que yo necesito. Él se encargará de poner lo que me haga falta. Pero en el momento de algo que me está afectando en mi relación con Dios, es necesario que yo suelte aquello, porque el justo vive y camina por Dios. Dice que el justo vive por fe. Entonces, si el justo cae, ¿qué debe hacer para levantarse? Todo lo que te está alejando de Dios, suéltalo. Si hay palabras que te alejan de Dios, no las digas más, suéltala. Si hay una relación en el noviazgo que te está alejando de Dios, suéltala, porque eso no es de Dios. Todo lo que me separa de Dios no es de Dios. Si hay un trabajo que te impide congregarte y que estás más de allá que de acá, suéltalo. Dios te dará otra cosa mejor. ¿De qué le vale el hombre si ganare toda la riqueza del mundo pero perdiere su alma? Es importante que entendamos que hay gente que se planifica y dice: no, si yo lo voy a hacer, yo me voy aquí. Planifican las cosas bien bonitas, pero no saben o desconocen, mejor dicho, el plan del enemigo. Cómo el enemigo te está esperando allá en el final para engañarte y hacer perder la bendición que Dios tiene para ti. Número 2, ¿dónde debes buscar ayuda? Cuando el justo cae, ¿dónde debe buscar ayuda? En Jesús. Jesús es el que te puede ayudar. ¿Y cómo hablo con Jesús? A través de la oración. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: vino uno
de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Escuche bien, ¿dónde debo buscar yo ayuda en un momento donde caí? ¿Dónde me puedo refugiar? En Jesús. Es el único que te puede ayudar en medio de la situación que estés viviendo. Sea que caíste, sea que estás a punto de caer, sea que de repente ya caíste, estás en el suelo. Entonces, bueno, clama a Jesús. Pide ayuda a Jesús. Dile: Jesús, ayúdame. Pedro en un momento donde se estaba hundiendo en el mar, él clamó y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y enseguida allí vino Jesús. Dice que asió de él, metió su mano, asió de él y lo levantó. Jesús es el único que te puede ayudar hoy en este mundo que estamos viviendo. El que puede calmar tu dolor es Jesús. El que puede restaurar a tu familia se llama Jesucristo. El que puede ayudar a tus hijos es Jesucristo. El que te puede ayudar a ti en esa condición económica se llama Jesucristo. El que te puede ayudar a ti en ese conflicto familiar se llama Jesucristo. El que te puede ayudar a ti en el mundo laboral se llama Jesucristo. El que te puede ayudar a caminar en este mundo se llama Jesucristo. ¿Y por qué, pastor? Porque fue Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti. El que se atrevió a llevar tus culpas, tus cargas. Y hoy entonces está aquí y sigue aquí con los brazos abiertos para decirte: no temas, yo te ayudo. Ven a mí. Dice que toca la puerta y llama. Y si alguno abre, él entonces entrará, cenará con aquella persona, con aquella familia, se unirá al núcleo familiar y será de bendición. Aleluya. A su nombre damos gloria. Gloria al Señor. Seguimos. ¿Dónde debe buscar ayuda? En los ancianos de la iglesia. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Si yo estoy pasando una situación espiritual difícil, compleja, si yo caí, si de repente estoy mal delante de Dios, debo acercarme a un anciano, a una anciana de Dios con experiencia, que ha vivido en este evangelio, y pedirle el consejo de ayuda. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esa condición? Debemos tener cuidado de no ir a personas que no tienen experiencia ni visión y dar entonces un mal consejo. Porque no es así. Hay que buscar el consejo de los ancianos. El consejo de Dios en una persona con experiencia. La Biblia habla de que Moisés era un hombre que tenía que atender a todo el pueblo y resolver los problemas. Y dice que él en la mañana sacaba allí su mesa, se sentaba y comenzaba a atender al pueblo. Eran largas filas y el pueblo venía a traer las quejas del vecino, de la situación, de que no tenía esto, de que me agarró aquí, que se me comió el chivo, que se me comió la vaca, que se me perdieron las gallinas, Moisés. Y vengo a traer el reclamo. Y Moisés allí estaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, resolviendo los problemas del pueblo. Me imagino a un Moisés cansado, fatigado de estar escuchando y escuchando todo un día a un pueblo. Pero hubo un hombre anciano llamado Jetro, que se sentó a ver lo que Moisés estaba haciendo. Y entonces
vio que Moisés estaba dedicando mucho tiempo y se estaba fatigando. Y cuando él vio eso, él se acercó y dijo: Moisés, ¿qué estás haciendo, Moisés? Y Moisés dijo: bueno, es que el pueblo viene a mí. El pueblo viene a mí todo el día para que yo resuelva el caso, porque yo soy el hombre que Dios puso ante el pueblo y yo tengo que entonces hablarle a este pueblo y resolver las situaciones del pueblo. Pero él pensó que Jetro lo iba a aplaudir por aquello. Él pensó que Jetro le iba a decir: wow, qué buen trabajo que tú haces, Moisés. Pero resulta que no fue así, sino que dice la Biblia que Jetro, su suegro, le dijo: Moisés, ¿pero qué estás haciendo? Vas a perecer tú y todos los que están contigo si sigues en esa condición. Debes nombrar un equipo, debes formar un equipo para trabajar, un equipo que atienda a el pueblo. Nombra jefes de centenas, de 50, de 10. Nombra equipos que atiendan al pueblo, y cuando el caso sea muy grave, entonces te lo traigan a ti. Pero si sigues así, vas a perecer tú y todos los que están contigo, tu familia, el pueblo, porque lo estás haciendo mal. Y dice que Moisés dijo: wow, qué buen consejo. Y comenzó a funcionar de esa manera. Y gracias a Dios se le alivió la carga a nuestro hermano Moisés. Por eso es importante escuchar el consejo de un anciano. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Hombres, mujeres que han vivido, que conocen, que han vivido una vida en el Señor y que conocen también de muchas situaciones, han visto. Y por eso entonces te pueden dar una palabra, te pueden orientar y te pueden dar un buen consejo. Punto número 3. ¿Por qué debe levantarse? Escuche bien. Y esta es la parte más importante de todo esto. ¿Por qué cuando el justo cae tiene que levantarse? ¿Por qué? Número 1, para recibir la misericordia. Si quieres recibir el perdón y la misericordia, tienes y debes levantarte. Tienes que volver en sí, tienes que despertar, porque si no, la misericordia no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Escucha bien. Dice acá en Lucas 15:20, donde leímos, Lucas 15:20, ¿qué alcanzó este joven, este hijo pródigo que se había farriado, que se había gastado o malgastado todo su dinero? Bueno, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este joven, si no se hubiese levantado, si no hubiese reflexionado y se hubiese quedado allí en la condición en la cual estaba, entonces no hubiese alcanzado el perdón de su padre. Por eso cuán importante es levantarnos, volver en sí, reflexionar y entender que si me levanto y yo voy y enfrento y reconozco mi error, el Señor con su misericordia me alcanzará. Porque hasta el día de hoy la misericordia de Dios se ha derramado sobre esta tierra. El amor de Dios se ha derramado sobre esta tierra. Y tú y yo hasta el día de hoy podemos alcanzar esa misericordia. Hoy, a ti que estás allí de repente, que le ha fallado a Dios, que estás confundido, que estás allí de repente caído, hoy te digo que la misericordia de Dios te alcanza. Hoy el Señor te quiere levantar. Hoy el Señor te quiere perdonar. Pero ¿qué necesitas tú?
necesitas reconocer que caíste. Necesitas reconocer que te confundiste. Necesitas reconocer que le fallaste a Dios. Y entonces cuando tú reconoces, la misericordia te va a alcanzar. Y hoy vengo a decirte que la misericordia de Dios te alcanza. Hoy vengo a decirte que el perdón de Dios te alcanza. Hoy vengo a decirte que el Señor sigue con los brazos abiertos aquí, hoy no es mañana, es hoy. Está con los brazos abiertos para abrazarte y reconocerte como uno de sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es hoy, porque mañana puede ser tarde. ¿Por qué debe levantarse el justo? Para que pueda alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia, que es lo que el Señor nos ofrece. Su misericordia, su bondad, que es el favor, que es la gracia, que aunque nosotros no merecemos tanto, Él se atreve a volver a confiar en nosotros, a darnos otra vez la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué debe levantarse el justo? Para recibir el perdón de Dios. Si nosotros nos quedamos allí como el hijo pródigo, con los chanchos, con los cerdos, allí en esa condición, entonces el perdón está lejos de nosotros. Alguien pudiera decir: es que Dios puede venir aquí y perdonarme aquí. Sí, Dios te alcanza donde tú estés, pero hay una condición. Hay una condición. La condición es que yo tengo que tener una actitud de reconocimiento. Reconocer mi error, reconocer mi falla, reconocer lo que he hecho, reconocer lo que cometí, la falta que cometí. Y cuando yo reconozco, cuando yo vuelvo en sí, entonces allí el Espíritu Santo va a tratar conmigo. Allí va a redarguir mi espíritu. Ahí yo me voy a humillar. Ahí entonces yo voy a entender que fallé. Y cuando Dios ve eso, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Pero un corazón orgulloso, si Dios me perdona, que venga a perdonarme aquí. Como aquel hombre que estaba en la cruz juntamente con Cristo y decía: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Demuestra que tú eres ese que dice. Eso es arrogancia. Eso no es humildad. Eso es altivez, orgullo. Y aún en ese momento de su muerte, todavía aquel hombre estaba en esa condición orgullosa. Sin embargo, al otro lado de Jesús, había uno que sí tenía una condición diferente. Y él sabía que estaba allí y que él merecía estar allí. Y entonces dijo: oye, cállate. Tú no ves que este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no. Cállate la boca. Entiende, por lo menos en el lecho de tu muerte. Y el otro, me imagino, diciéndole: ¿qué? Si él dice que es el Hijo de Dios, entonces que nos salve a nosotros y que se salve él también. Pero aquel hombre, me imagino, que le decía: Señor, por favor, no escuches a este hombre. Ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando usted estés en tu reino. Jesús, al ver aquella condición de este hombre humillado, humilde,
que aunque era pecador, escuche bien, era pecador porque él reconoció su falta. Él dijo, yo merezco estar aquí. Nosotros merecemos estar aquí crucificados, pero este hombre no. Él reconoció y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando un corazón se humilla delante de Dios, la misericordia lo alcanza. Cuando yo reconozco que soy pecador, la misericordia me alcanza. Una de las cosas que hace el enemigo, que el Señor lo reprenda, es distorsionar tu corazón para que comiences a hablar con arrogancia, para que comiences a hablar con altivez, para que no reconozcas el favor y la bondad de Dios. Y entonces comiences a hablar diferente. Y eso te aleja de Dios, porque Dios a los soberbios los mira de lejos. Dice que resiste a los que son soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Si tú caes, entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que caíste. Debes levantarte. Debes tomar fuerza. Debes tomar ánimo. Debes seguir adelante, porque Dios te va a perdonar. Si 7 veces cae el justo, el Señor estará dispuesto a levantarte esas 7 veces. Porque te ama, porque nos ama, porque Él murió en la cruz. Y ese sacrificio no fue algo sencillo. Ese sacrificio fue de esfuerzo. Él tuvo que entregar su vida, pero no fue que, sí, le agarraron, ya, lo mataron. No, sino que lo torturaron, lo crucificaron. Y Él estuvo allí en esa cruz padeciendo. Fueron horas de agonía. Y todo eso lo hizo por ti, lo hizo por mí. Porque quería lo mejor para ti. Quería lo mejor para mí. Por eso así como el padre, cuando un hijo se porta mal, sí, lo disciplina, lo corrige, pero no lo abandona, no lo desecha, porque es parte de él, es su hijo, es su sangre. Así el Señor contigo hoy te levanta de nuevo. Así el Señor contigo hoy te expresa su favor, su gracia y su misericordia. Así el Señor contigo hoy entrega su amor. Y número 3, ¿por qué debe levantarse? Para que haya gozo en el cielo. ¿Por qué tiene que levantarte, amigo mío, amiga mía? ¿Por qué usted tiene que levantarse y no quedarse en esa condición de vida? Por esa falta que cometió. Porque cuando usted se levante, el Señor hará fiesta por usted en la patria celestial. Porque nos ama. Aleluya. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia. Así como el Padre hizo fiesta a su Hijo que estaba perdido, así el Señor se alegra con nosotros. ¿Cuánto gozo le darías tú al Señor si te levantas hoy? ¿Cuánta alegría le darías al Señor si reflexiona? ¿Cuánta alegría y cuánto gozo habría en el cielo si tú te levantas en este día? Amigo, amiga que me estás viendo a través de estos medios, el Señor quiere levantarte. La Biblia dice que el padre del hijo pródigo, cuando lo vio de lejos, se corrió a donde estaba él, le abrazó, se le colgó en su hombro, en su cuello, le besó y le dijo: oh Señor, me imagino a aquel padre haciendo esa oración de gracia porque su hijo había regresado. Y enseguida, cuando el hijo estaba diciendo: Padre, yo vengo aquí, pero yo quiero decirte que yo no merezco esto, no merezco nada. Por favor, mira, yo quiero ser uno de... No, hijo, no, yo no te puedo poner como uno de mis jornaleros, porque tú eres mi hijo que estaba desaparecido. Estabas muerto, pero hoy
volviste a nacer. Hoy estás vivo y estás con nosotros. Pónganle un anillo en su mano de oro. Pónganle ropa nueva y maten el becerro más gordo, porque mi hijo está con nosotros. Mi hijo volvió, aleluya. Así habrá fiesta en los cielos, dijo el Señor, por algún pecador que se arrepienta, por alguno de esos que de repente se ha extraviado en el camino, pero que hoy Dios lo sigue llamando y lo sigue esperando. Hoy Dios sigue con los brazos abiertos. Hoy el Señor sigue intercediendo por ti, para que tú te acerques, para que te levantes, para que vuelvas al altar, como para que vuelvas a honrar ese ministerio que el Señor te entregó de evangelista, ese ministerio pastoral, ese ministerio que Dios ha puesto en ti de música. Dios quiere que te levantes, eches manos a la obra, porque el tiempo se acaba. Aleluya. Y la conclusión dice: mientras estemos en esta tierra tendremos mucho tropiezo, donde podemos caer, pero lo más importante es levantarse y seguir adelante, ya que la palabra de Dios dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No te quedes caído, levántate. Levántate, amigo, amiga, joven, levántate. Hermano que estás apartado, hermana que estás apartada, levántate. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está hablando a través de esta palabra. Allí donde tú estás, inclina tu cabeza. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo esta humilde oración. Señor Jesús, en este día vengo delante de tu presencia, reconociendo que estaba caído, que me había apartado, me había extraviado de la cobertura que tú me dabas. Pero hoy, Señor, vuelvo en sí, reflexionando mi condición. Hoy, Señor, te pido perdón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida nuevamente. Pero esta vez, Señor, quedará para siempre. No será borrado jamás, porque me comprometo a servirte hasta el último día de mi vida, o hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mi falta. Perdóname, lávame con tu sangre. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome control de mi vida, que entre en mi corazón, entre en mi ser y dirija mi vida en todo momento. Te lo pedimos, Señor. Te doy gracias por salir nuevamente a mi encuentro, porque me amas. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, y hoy me lo recuerda. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con nosotros, que Dios te bendiga. Es la mejor decisión que has podido tomar, volver otra vez a los caminos de tu Padre, a los caminos de Dios, el mejor lugar, la mejor cobertura, donde nada nos falta, donde lo tenemos todo en esta vida y en la eternidad. Que Dios te bendiga.